Hola otra vez. Hoy voy a hacer un vídeo muy breve para, digamos, unas pequeñas consideraciones sobre la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. No es un tema excesivamente complicado, pero sí, digamos, considero que hay 4 o 5 aspectos que sí es necesario aclarar, ¿no? Ya en lo que es en la plataforma de cursos tenéis documentación e iré subiendo, según vaya disponiendo de ellos o según tenga tiempo, pues material sobre este tema. La Ley Orgánica 2/2012 actual, dictada en virtud de la modificación constitucional del artículo 135, ya tenía precedentes, ¿vale? No es algo novedoso. Ya se había contemplado en 2001, como veis aquí, en esta ley 18/2001, y además que tenía una complementaria que era la 5, la Ley Orgánica 5/2001, digamos, para que afectase a las comunidades autónomas, en donde ya obligaba a una disciplina presupuestaria, ¿no?, exigida por la Unión Europea. En la Unión Europea pues se había acordado, una vez que ya se cumplieron los requisitos del euro por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, mantener, digamos, la disciplina presupuestaria, porque se consideraba que, digamos, era generadora de crecimiento económico y de que iba a amortiguar futuras crisis. Cosa que, como se demostró, no fue cierta, pero bueno, eso es otro aspecto, ¿no? Bien, como sabéis, a partir del 2007, la crisis financiera nunca vista en otra igual en la historia, pues nos acabó machacando. Se fue, digamos, se contraatacó con políticas expansivas de gasto, con políticas de tipo keynesiano, para intentar recuperar la inversión, pero lo único que incidieron fue, digamos, en incrementar el déficit, ¿vale? No frenaron, digamos, esas caídas del empleo, esas caídas de las recaudaciones por tributos. Entonces, pues en el caso español, además agravado por cuestiones estructurales, males endémicos de nuestra economía, pues aún se hizo más patente. Y entonces en el año 2011, el 27 de septiembre, pues modificaron la Constitución, el 135, para obligar a todos. Recuerdo que las comunidades autónomas tienen autonomía financiera, entonces, pero tienen que someterse a la Constitución. Aquí pues se las sometió a todas, ¿vale? En donde se obliga a todo el mundo a no gastar más de lo que ingresa, que es, digamos, lo que se considera el déficit, ¿no? Cuando gastas más de lo que ingresas, incurres en déficit, y si incurres en déficit tienes que financiarlo con deuda. Bien, pues aquí se establecen unos límites que la Constitución dice que tienen que estar por debajo de los umbrales establecidos por la Comisión, por el Tratado, que son el 3% del Producto Interior Bruto para el déficit y el 60% del Producto Interior Bruto para la deuda. Bueno, y después explicaré por qué esas cifras están dispares. Sí, la Constitución permite, digamos, un déficit coyuntural del 0,4 en caso de catástrofes o graves recesiones, pero automáticamente hay que presentar planes de reequilibrio en 3 años, ¿vale? Hay que volver a la senda de la estabilidad presupuestaria, que es entendiendo estabilidad presupuestaria como la situación de equilibrio o superávit presupuestario, es decir, gastamos igual que lo que ingresamos o ingresamos más de lo que gastamos. Déficit estructural, tenemos que entender que esta expresión como déficit permanente, que es lo que siempre hemos tenido, un déficit de carácter permanente. Y un estado le ocurre igual con una familia. Tú puedes vivir con déficits coyunturales, un mes gastar más de lo que ingresas, o incluso una cierta temporada, pero no puedes vivir toda la vida así. Es imposible. ¿Vale? Al final vas a acabar en la ruina. Pues a un estado le ocurre lo mismo. Bien, pues se habilita la ley orgánica a desarrollar todo esto, incluso estableciendo límites para generar confianza en el mercado, más restrictivos que incluso que los que exige la Unión Europea, ¿vale? Es decir, para el 2020 aquí tenemos marcado que tenemos que tener superávit, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a instrumentar este principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera? Para empezar tenemos que tener claro que debemos entender por estabilidad presupuestaria aquella situación de equilibrio presupuestario, es decir, no gastar más de lo que ingresamos, ¿vale? Y por sostenibilidad financiera consiste en el principio de mantener un endeudamiento controlable. Y se considera controlable cuando es inferior al 60% del Producto Interior Bruto.
¿De acuerdo? Bien, partiendo de esas dos cuestiones, la ley orgánica viene a repetir lo de la Constitución. Tenemos que tener un equilibrio presupuestario con una posibilidad del 0,4% del Producto Interior Bruto ante graves situaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? En donde además, excepcionalmente, se podría pues considerar situaciones excepcionales ya con permiso del Congreso, Congreso, no de las Cortes, del Congreso de los Diputados. Pero ya, repito, eso implicaría exigir, después una vez pasada la situación de emergencia, volver a, digamos, plantear un plan de reequilibrio lo más pronto posible. Los ayuntamientos y diputaciones nunca pueden tener déficit, ¿vale? ¿Por qué? Porque gran parte del déficit ha sido culpa de ellos. La sostenibilidad financiera es aquella que afecta a la deuda, ¿vale? Y pues se hace un reparto. El límite es el máximo del 60% del Producto Interior Bruto Nacional, en donde pues hay que repartirlo. Aquí sí se permite a las entidades locales tener un cierto endeudamiento. Y el reparto de ese 60% es el 44% para la Administración Central, 13% para todas las comunidades autónomas, y ninguna además podrá superar el 13% de su Producto Interior Bruto regional, y el 3% para todos los ayuntamientos y diputaciones, cabildos y consejos de España. ¿De acuerdo? Esos, digamos, son las principales herramientas de instrumentalización de esta estabilidad presupuestaria. Aquí tengo otro cuadro, que ya seguramente a muchos os sonará, en donde veis los capítulos del estado de gastos y después hay otro donde hay los capítulos del estado de ingresos. Bien, ¿cómo computamos el déficit? Bien, pues el déficit se computa del 1 al 7. Sumamos los gastos, sumamos los ingresos y hallamos la diferencia. Y eso es lo que nos permite calcular el déficit o el superávit. ¿De acuerdo? Este es el que tiene que ser inferior al 3%, según la Unión Europea, y según nuestra normativa interna, el que tenemos que tener superávit o cuando menos equilibrio. Bien, para la deuda, cogemos el 8 y el 9, las operaciones financieras de gastos y de ingresos, y calculamos la diferencia, ¿vale? Y eso nos va a dar el ratio de deuda. ¿De acuerdo? Bien, volvemos al otro. Y digamos, eso es como las principales herramientas de instrumentalización de la estabilidad presupuestaria. Otra cuestión que contempla esta ley, porque repito, esta ley ya tuvo su precedente, en donde esto no es novedoso, No vayáis a pensar que esto es relativamente novedoso, no, esto ya se había pactado por la Unión Europea en el año 97, ¿vale? Lo que sí, digamos, esto sí es novedoso, es que para generar confianza a los que nos prestan, tienen consideración de prioritarios los créditos para operaciones financieras, ¿vale? Es decir, la deuda tiene prioridad absoluta. Si hay que dejar de pagar otras cosas, se paga. Incluso, si me apuras, hasta las pensiones. Pero las deudas hay que pagarlas, lo cual es lógico, porque si tú no le pagas al que te presta, nunca más te vuelve a prestar. Y después, una regla para contener el gasto, que esto sí es novedoso, es la regla del gasto, ¿vale? Es una recomendación de la Unión Europea en donde consiste en lo siguiente. En esta fórmula, ¿no? Hay que calcular la variación del gasto computable y que tiene que ser menor a la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo. Y todas deberán aprobar un techo de gasto consistente con el objetivo de estabilidad y de la regla de gasto. Bien, ¿en qué consiste esto? Esto en la práctica viene a suponer que tú imagínate, o imaginaros que tú prevés que vas a aprobar la oposición o vas a hacer la promoción interna y que vas a cobrar 1.500 euros, ¿no? Vale, pues al mes. Bien, pues entonces tú lo que fijas para no endeudarte excesivamente o para no incurrir en déficit, lo que vienes a establecerte es un tope de gasto. Un tope de gasto en el que dices, vale, pues si yo voy a cobrar 1.500 al mes, voy a procurar no gastar en un mes más de 1.000 euros.
¿vale? Porque después siempre vienen imprevistos y al final a lo mejor puedo gastar al término del año pues todo, ¿vale? Bien, o pues con esos 500 que me sobran, pues reduzco deudas si tengo un préstamo para el coche o una hipoteca. ¿Entendéis? En eso consiste la regla del gasto. Es decir, el crecimiento, la variación de este gasto computable, lo que va a crecer de un año para otro, siempre va a ser inferior, siempre tiene que ser inferior a esa tasa de crecimiento del PIB a medio plazo, que esta la fija el Ministerio de Economía. ¿Vale? Es decir, el Ministerio de Economía fija un crecimiento del 3%. ¿Vale? Pues el gasto, la variación del gasto va a crecer un 2%. ¿Vale? Y en función de eso, el Consejo de Ministros y los consejos de gobierno de las comunidades autónomas fijaron un tope de gasto coherente con esto. ¿De acuerdo? Que es una medida para contener, digamos, el déficit. Esto es novedosa en esta ley, pero, sin lugar a dudas, lo que es más novedoso es las medidas automáticas de corrección. ¿Vale? Algunas, otras no. Es decir, ya las antiguas leyes contemplaban estas medidas de corrección en cuanto a que cualquier administración que incurriese en un déficit, en un exceso de deuda, tenía que plantear ante el Ministerio de Hacienda un plan de reequilibrio en 3 años, un plan creíble, ¿no? Informado por el Consejo de Política Fiscal y cumplirlo, ¿de acuerdo? Bien, esto sigue existiendo, ¿vale? Sigue existiendo en donde, pues, estos planes de reequilibrio pues hay que presentarlos ante Hacienda. Además, como novedad, esto sí es novedoso de esta ley, si una administración no paga en 30 días, ¿vale? Que es el plazo máximo de la normativa de morosidad, pues el acreedor tiene derecho a presentar la factura ante el Ministerio de Hacienda y Hacienda se la pagará y Hacienda ya descontará de las transferencias que tenga que hacer a esa administración. ¿De acuerdo? Eso también es bastante novedoso. Además exige un cumplimiento por todas las administraciones del periodo medio que va a fijar el Ministerio de Hacienda de pago a proveedores, ¿de acuerdo? Es decir, va a establecer por orden, digamos, que no se debe superar un promedio de 20 días o lo que sea, digamos, para generar confianza en los que nos prestan servicios o nos venden las cosas. Esto sí es novedoso, digamos, lo del pago de las facturas de otras administraciones, pero sin lugar a dudas, la gran variación de esta ley con respecto a sus predecesoras es la facultad que otorga al gobierno o a las comunidades autónomas de adoptar medidas coercitivas. ¿Esto qué quiere decir? Bien, pues el Estado podría adoptar medidas coercitivas con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas con las entidades locales. En el sentido de que aquellos que incumplan, pues se te va a requerir, claro, que cumplas. Y si sigues sin cumplimiento o desatiendes las obligaciones, pues existen 2 medidas. Una, la intervención económica, ¿vale? Y otra, pues la tan famosa intervención suspensión de la autonomía, del 155 de la Constitución, que hemos visto en el caso de Cataluña. Para que veáis el caso, en ese caso, pues por motivos políticos, que nada tienen que ver con lo económico, se suspendió por el 155 la autonomía, ¿no? Pero ya, no voy a decir meses, pero sí semanas antes, la comunidad autónoma estaba intervenida económicamente, ¿vale? Por estos incumplimientos de esta ley. Es decir, cualquier gasto que se tenía que hacer de la comunidad autónoma tenía que darle el visto bueno al Ministerio de Hacienda, ¿vale? Que son medidas ya muy, muy, muy rigurosas que suspenden la autonomía. E incluso estamos hablando de que las comunidades autónomas o el propio Estado, en caso de que las entidades locales incumplan, se podría disolver la corporación local, ¿vale? Tal y como contempla la Ley de Bases de Régimen Local. Es uno de los motivos de disolución, ¿vale? Incumples, te llamo la atención, te digo que vuelvas a la senda del equilibrio, no vuelves, desobedeces abiertamente o desatiendes bueno, pues ya adoptaremos medidas de intervención o de suspensión de la autonomía o de disolución de la corporación local. Y eso es realmente la gran novedad de esta ley. Espero que os haya aclarado un poco más.